Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Este breve video tiene como objeto poder explicar la propuesta que tengo para aquellos docentes que desean participar de las pruebas de selección para los cargos de inspector o de inspectora. La verdad que antes de comenzar a explicar la propuesta que voy a plantear, quisiera reflexionar brevemente sobre el cargo. En principio, es el cargo más alto al que se puede aspirar por prueba de selección o concurso. Los cargos de jefe de inspectores o los cargos de directores o subdirectores de nivel o modalidad son políticos. Este es el máximo cargo al que ustedes pueden aspirar desde la carrera docente. Aparte es un cargo maravilloso porque amplía la mirada, permite ver la situación de las escuelas y poder analizarlas desde afuera quizás, pero involucrándose, ¿eh? Pero con una mirada que a veces permite ver cosas que el director en el trajín diario no puede observar, el director o el resto del equipo docente, y de esa manera hacer un aporte para la mejora de las instituciones. Un cargo que permite ver lo territorial, las articulaciones con las otras organizaciones de la comunidad o de la Dirección General de Escuelas. Un cargo que enriquece, que amplía la mirada y un cargo que permite la mejora, como dije recién, de nuestras escuelas. ¿Cómo está organizada esta propuesta? Como todas las que yo realizo, siempre partimos de la disposición de llamado a prueba de selección. Pero además, también uno a través de preparar a los aspirantes en los últimos años y de la experiencia en el ejercicio del rol cuando permanecía activo, va teniendo una idea de cuáles son los motivos de visitas que pueden salir y cuáles son los motivos o las problemáticas que se pueden plantear en la tercera instancia o las características de la entrevista en la segunda. Es decir, partiendo de la disposición y de los documentos técnicos de apoyo, más la experiencia propia, hice la selección de contenidos. Esta selección de contenidos está dividida en dos bloques. En total son 14 encuentros. Empezamos el 26 de agosto, todos los encuentros van a ser por Meet y van a ser los sábados desde las 12 a las 13:30 horas. ¿Eh? Vamos a terminar el 2 de diciembre, son 14 encuentros. Hay una sola pausa el 14 de octubre en el fin de semana largo. Después tenemos todos los sábados encuentros. Y dije que estaban organizados en dos bloques. Los 7 primeros ¿eh? se abocan a la confección del informe de visita, que es la primera instancia de la prueba de selección, la más difícil de atravesar. Por eso, la mitad de la capacitación es para el informe de visita a escuela, que es la primera instancia de la prueba de selección para inspectores. Los últimos 7 abordan la entrevista y el coloquio, pero siempre en el marco de los contenidos. Yo ahora voy a explicar entonces un poco qué es lo que vamos a trabajar en estos encuentros. Voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes no se queden con dudas. De todas maneras, si las tienen, pueden escribirme al 11 61 40 32 82 y yo de a poco les voy a responder a todos. En estos días seguramente voy a tener mucha demanda por WhatsApp para que explique cuestiones que tienen que ver con estas capacitaciones, así que tengan paciencia, yo les voy a contestar a todos. También pueden escribirme por mail a josercerone@yahoo.com.ar, como pueden ver en el texto que estamos compartiendo. Finalmente, si deciden sumarse, yo les voy a mandar un formulario de inscripción que también están viendo ahí en el texto para poder incluirlos en las nóminas de los participantes. Así que yo, si ustedes deciden sumarse, ya sea por WhatsApp o por correo, les envío ese enlace para que puedan inscribirse completando el formulario. Muy bien. Dijimos entonces que los encuentros eran por Meet los sábados a partir del 26 de agosto y que los primeros 7 íbamos a trabajar con el informe de visita. Vamos entonces a ver estos 7 primeros encuentros que vamos a trabajar. Esperen un segundo que ahí bajamos al cronograma.
Acá está el de directivos, el de secretarios y por último, acá está el de inspectores. Como ustedes pueden ver, los encuentros para inspectores serán a partir del 26 de agosto, los sábados de 12 a 13:30. El primer encuentro se basa casi exclusivamente en cómo se hace un informe de visita, las características del informe de visita a escuela. Cómo, partiendo del motivo de visita que propone el jurado, ustedes tienen que recabar la información y confeccionar el informe, teniendo en cuenta los diversos componentes del mismo. También voy a compartir con ustedes un ejemplo de informe de visita a escuela. Es decir, que en este primer encuentro vamos a trabajar exclusivamente cómo se confecciona un informe de visita a escuela en función al motivo de visita. Es fundamental, porque si sabemos todos los teóricos, pero no sabemos escribir un informe de visita, no vamos a pasar la primera instancia, que es la confección del informe. A partir del segundo encuentro, ¿qué es lo que vamos a ver? Diversos contenidos teóricos de la disposición de llamado prueba de selección, que son los que más salen como motivo de visita. Vamos a explicar los contenidos y vamos a explicar un hipotético esquema con todas las partes del informe respecto a ese motivo. Un esqueleto que les va a servir de guía a ustedes para después, ya en su casa, en su tiempo libre, escribir ese informe en función a ese motivo de visita. Eso lo vamos a repetir en la clase 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Distintos motivos de visita con la explicación teórica de los contenidos que son necesarios para redactar ese informe y la propuesta de un esqueleto para que ustedes puedan confeccionar el informe. La idea es que cada uno de ustedes confeccione por lo menos 3 informes, que yo los pueda leer y les pueda realizar una devolución. ¿Para qué? Para que ustedes vayan bien preparados a la primera instancia de la prueba de selección, sepan perfectamente cómo se confecciona un informe de visita. ¿Y cómo va a ser entonces la estructura de estos encuentros desde el 2 al 7? En el principio se explican los contenidos teóricos que tienen que ver con el motivo de visita. Después se plantea un esqueleto para la confección del informe. Y por último leemos uno de los informes que ustedes realizaron para hacer una devolución colectiva que nos sirva a todos. Un ejemplo de informe que ustedes realizaron. Muy bien. Esperen un segundo. Ahí seguimos. Entonces, esa va a ser la estructura de los encuentros 1 al 7. En el 2 vamos a trabajar con el proyecto institucional. En el encuentro 3 con la inclusión, que es el eje central de la política educativa, ¿no? En el 4 con el conflicto en la escuela y los AIC. Justamente recientemente se sancionó, se emitió la resolución 1235 de este año, que obliga a todas las instituciones educativas de nivel secundario a la reformulación de los AIC. Es un motivo de visita que sale siempre, la convivencia de la escuela y los AIC. El diseño curricular, es decir, la supervisión de cómo se enseña en la escuela, siempre sale. La línea de ciudadanía, la supervisión de cómo se implementa la construcción de la ciudadanía en la escuela, ya sea a nivel institucional o en la materia específica, sale siempre, y aparte fíjense ustedes que es tan importante que es uno de los fines de la educación secundaria. Y por supuesto la evaluación de los estudiantes siempre sale, La evaluación desde lo teórico, la evaluación desde las normas que tienen que ver con el régimen de evaluación, y la construcción del plan institucional de evaluación son contenidos que vamos a ver en ese encuentro 7. Muy bien. Ahora bajamos un poco para ver del encuentro 8 al encuentro 14. Esperen un segundito. Bueno, en el encuentro 8 arrancamos con la entrevista y el coloquio, ¿no? La entrevista y el coloquio que son, respectivamente, la segunda y la tercera instancia de la prueba de selección. Entonces, muchos de ustedes ya atravesaron por prueba de selección y saben perfectamente lo que es la problemática, las partes que tienen, cómo se resuelven.
cómo es el texto de apoyo que se construye en la capilla, pero vamos a repasar todo, porque algunos no lo saben y porque aparte es distinto para la instancia de inspector. Las problemáticas no son las mismas, tienen una construcción distinta. Vamos a ver entonces las características de la problemática, las partes, cómo se resuelven, el texto de apoyo, cómo debe desarrollarse el coloquio, pero también vamos a trabajar sobre la entrevista, que en realidad es la segunda instancia y que si no pasa la entrevista no llegan al coloquio, ¿no? ¿Qué características tiene la entrevista? ¿Qué se espera de los aspirantes? Para lo cual vamos a trabajar mucho con la planilla de evaluación de la instancia que utiliza el jurado. Y también vamos a ir viendo distintos contenidos. Y en base a esos contenidos vamos a simular entrevistas y coloquios. Por ejemplo, en el encuentro 8 se va a ver lo que tiene que ver con la participación estudiantil. En el encuentro 9, la articulación con el nivel primario y el nivel superior. Perdón, en el encuentro 10, la comunicación institucional, tan importante y un tema complejo, ¿no? Donde el inspector debe supervisar si la comunicación circula en forma democrática y llega a todos los actores institucionales. Las articulaciones con otras instituciones de la comunidad y otros sectores del Estado. Fundamental trabajar articuladamente con otros sectores del Estado y con la comunidad para la inclusión. La inclusión que es el eje de toda la política educativa y el inspector que se constituye como garante de la política educativa. Las políticas de cuidado, la verdad que son fundamentales. El cuidado es un derecho universal. Todos tienen derecho a ser cuidados. Pero en las escuelas, los adultos docentes tienen la obligación de cuidado de los niños y de los jóvenes. Y también el inspector debe supervisar las políticas de cuidado. Y por último no, tenemos 2 clases más. Tenemos la intensificación de la enseñanza. La intensificación de la enseñanza no solo como periodo del calendario de actividades docentes, sino la intensificación de la enseñanza como política institucional para más tiempos de enseñanza, más espacios de enseñanza, flexibilizar tiempos y espacios para que todos los chicos puedan aprender. Y por último, el último encuentro, pero no por eso menos importante, ya que salió como motivo de visita en algunas de las regiones, tiene que ver con la articulación del mundo del trabajo, que aparte es otro de los fines de la educación secundaria. Este es el recorrido que vamos a hacer a través de estos 14 encuentros. Les vuelvo a repetir que si ustedes tienen dudas, si quieren plantear cuestiones, me escriban. Yo quizás tarde un poquito, pero les voy a contestar a todos, al 11 71 40 32 82 o por mail a josercerone@yahoo.com.ar. Bueno, así concluye esta breve charla sobre qué es lo que vamos a desarrollar en esta propuesta. Les deseo a todos y a todas que puedan reiniciar sus actividades después del receso invernal, con mucha fuerza, con mucho éxito. Y bueno, a su disposición. Saludos a todos.